Ahora a continuación vamos a empezar ya explicando cómo resolveríamos el primer algoritmo, en este caso el algoritmo de la suma. Antes de trabajar el algoritmo por escrito, como hemos comentado con anterioridad, el alumno ha tenido que trabajar previamente la manipulación y otros materiales para que este algoritmo se entienda en ese nivel abstracto como es la escritura a nivel escrito. Lo primero que el alumno tiene que trabajar en primero de primaria, si no lo ha trabajado previamente en infantil y aunque lo haya trabajado, es el completar las primeras sumas que representaríamos con la tabla de sumar. La tabla de sumar representa todas las primeras sumas que el alumno a las que van a enfrentarse en el primer contacto con el aprendizaje de la suma. La tabla de la suma conlleva sumar todas esas primeras cantidades hasta 10 y cantidades hasta 10 por otra parte, que como máximo vamos a obtener cantidades que sumarían 20 en total. La tabla de la suma se completaría en 4 niveles. La primera fase sería completar el primer cuadrante, que sería aquellas combinaciones de máximo 5 cantidades de 5 por una parte y cantidades de 5 por el otro sumando, que en total vamos a obtener cantidades hasta 10. Estas serían las primeras sumas a las que se enfrenta el alumno tanto en educación infantil como en primero de primaria. Estas primeras sumas se trabajarían a nivel manipulativo con el primer contacto con sus propios dedos de las manos y después a nivel de palillo o de tapones o de cualquier otro material de referencia. Los dedos de las manos, estas primeras sumas de la primera fase se trabajarían o se interpretarían por parte del alumnado por subitización, es decir, de tanto colocar las mismas posiciones, el alumnado a través de la práctica no le hace falta contar, sino que a golpe de vista es capaz de decir la cantidad de dedos que está ahí representados, como máximo 5 por un lado y 5 por el otro. La segunda fase serían todas esas sumas que por una parte tenemos dígitos hasta 5 y por otra parte tenemos dígitos hasta 10, que conllevaría toda esa segunda fase de sumas hasta el 15. La tercera fase serían estas mismas sumas de la segunda fase, pero dándole la vuelta a los sumandos. Si en la fase anterior hemos sumado 2 más 9, en esta fase se sumaría 9 más 2. Lo que estamos trabajando es la propiedad conmutativa y sobre todo ayudar al alumno a poner ese sumando mayor en primera posición. Y en la última fase, en la cuarta fase, se trabajarían todas las sumas que por una parte tendrían cantidades hasta 10 y por otra parte tendrían cantidades hasta 10, con lo cual trabajaríamos la suma hasta 20. Como vemos, completaríamos la tabla de sumar de esas primeras sumas, de ese primer acercamiento de las primeras cantidades al alumnado y en esa tabla de la suma vamos a extraer tanto la diagonal de los dobles y mitades como la diagonal de los amiguitos del 10. Los amiguitos del 10 son todas esas combinaciones que me suman 10. Ya no solo 5 más 5, sino que serían 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7, 4 más 6, 5 más 5, 6 más 4, 7 más 3, 8 más 2, 9 más 1 y 10 más 0, que serían todas las combinaciones de los amiguitos del 10. Los amiguitos del 10 es un aprendizaje básico que debe realizar el alumno, que las representaremos con nuestra casita del 10. Antes de llegar a esta casita de descomposición del 10, el alumno ha tenido que trabajar la descomposición o las casitas de descomposición de cantidades menores que el 10. La casita del 10, lo que hemos dicho, si tengo 10, su amiguito, su complementario será el 0. Si tengo 9, su complementario será el 1. Si tengo el 8, su complementario será el 2. Si tengo 7, su complementario será el 3. Si tengo 6, el 4. Si tengo 5, el 5. Si tengo 4, el 6 y así completaríamos hasta darle la vuelta a todos los demás sumandos que nos faltarían. Los amiguitos del 10 son esenciales para que el alumno, si tiene que sumar, por ejemplo, 7 más 6, busque la forma de redondear una de las dos cantidades o descomponer una de las dos cantidades para poder llegar hasta 10. En este caso podríamos hacer 7 más 7 más 3, que ya sumamos 10, y después le sumaríamos los 3 que nos quedan, con lo cual serían 13. Aquí el trabajo del concepto de las llevadas sería mucho más fácil para el alumnado a través de ese previo aprendizaje de los amiguitos del 10. Este trabajo de los amiguitos del 10 es esencial trabajarlo no solo a nivel de sumas con deditos de las manos, sino también a nivel de sumas con palillitos. Es decir, si yo tengo que sumar esa misma cantidad de 7 más 6,
lo que primero buscará el alumnado es coger los 7 palillitos y buscar los que me faltan para completar ese concepto de decena que se ha tenido que trabajar previamente. Cogería los 3 que me faltan, formaríamos nuestra decena y ya tendríamos 10 más los 3 que me han sobrado de antes, serían los 13 en total. Con lo cual, este trabajo de amiguitos del 10 lo que nos va a abrir las puertas de ese cálculo mental o ese primer acercamiento a ese cálculo mental que el niño tiene que tener antes de trabajar la rejilla o el formato de algoritmo por escrito. Estos amiguitos del 10 ya decimos que son esenciales, que se pueden trabajar con multitud de material manipulativo, desde manitas de cartulina, las casitas de descomposición, las pinzas con los depresores, las hueveras pero de decena en vez de docena, es decir, todas las combinaciones para que el niño esos amiguitos del 10 los tenga interiorizados para poder pasar a los amiguitos del 100. Los amiguitos del 100 se trabajarían de la misma manera que los amiguitos del 10, trabajándolo de forma manipulativa y con la representación de la tabla del 100, para que el niño, cuando nosotros le digamos cuál es el amigo del 35, sepa completar cuántos me faltarían para llegar a 100. Si tengo 35, le echaríamos en un primer momento 5 para completar hasta 40 y de 40 hasta 100 le echaríamos otros 60, con lo cual el amiguito del 100 serían 60 y el amiguito del 100 del 35 sería el 65. Esto mismo, al igual que los amiguitos del 10, son esenciales para las futuras operaciones, tanto a nivel de cálculo mental como de cálculo escrito, porque el alumno se va a ahorrar muchos pasos intermedios si estos amiguitos, tanto del 10, del 100, como posteriormente que veremos del 1000, están bien trabajados. Pero es importante trabajarlo a nivel manipulativo y con representación tanto de la tabla del 100 como de la tabla del 1000, para que el alumno a nivel de cálculo mental o del cálculo escrito lo pueda trabajar de una forma espontánea. No es un trabajo de un día a otro, sino que requiere de un entrenamiento previo para que el alumno se familiarice con estos nuevos conceptos y estos nuevos trabajos de las cantidades. Partiendo de esta base de la tabla de sumar y de los amiguitos del 10, el niño realizará las primeras sumas en sus bandejitas. La primera suma o el primer proceso que tiene que desempeñar el niño en la secuenciación del aprendizaje del algoritmo de la suma por escrito es trabajar todas esas primeras sumas a partir del material manipulativo y con representación de la tabla del 100. Tanto la suma como la resta en la tabla del 100 se va a trabajar de una forma prácticamente paralela. Las fases de la suma en la tabla del 100 son muy claras. La primera es que en la que el niño solo debería sumar unidades. Si a 24 le sumo 3, el niño daría 3 pasitos hacia adelante. La segunda fase sería la suma de decenas completas. A 24 le sumo 30, el niño daría 3 saltitos hacia abajo. En la tercera fase sería combinar las dos anteriores, 24 más 34, el niño sumaría al 24 3 decenas dando 3 saltitos hacia abajo y después las unidades dando 4 pasitos hacia adelante. Y la última fase de esta suma en la tabla del 100 sería trabajar las sumas conllevadas como normalmente la conocemos nosotros, que sería ya esa suma con rebasamiento de decenas. Si tenemos que sumar, por ejemplo, 24 más 39, el alumno se situaría en el 24, sumaría en un primer momento 30, después sumaría 6 para llegar hasta el 60 y después sumaría los 3 que me quedan. Esto sería una opción, o si tenemos que sumar 24 más 39, podríamos sumar, por ejemplo, 24 más 40, que llegaríamos hasta 64 y le podríamos quitar 1 y llegaríamos hasta el 63. Ahí en este aprendizaje de las sumas en la tabla del 100 entran en juego tanto en un ejemplo de resolución de un ejemplo como de otro, los amiguitos del 10 para completar bien la decena que me falta o para rebasar y echarle 10 de más y después quitarle el amiguito del 9, que en este caso sería el 1. Estas sumas en la tabla del 100 posteriormente se trabajarían de forma muy seguida las restas en la tabla del 100, que sería la misma secuencia. Primero restamos solo unidades, después restamos solo decenas, después restamos decenas y unidades y después por último restaríamos decenas y unidades pero conllevadas, es decir, que bajaríamos a una decena inferior. Esta sería la secuencia de las sumas y las restas en la tabla del 100 que son necesarias para trabajar posteriormente el algoritmo por escrito. La secuenciación del algoritmo de la suma en rejilla consta de 4 fases. La primera fase es cuando estamos trabajando el algoritmo
solo con material manipulativo, solo con bandejas, en las que el alumno va a hacer todas esas sumas, pero solo con el material de 2 bandejitas y sus palillitos, representando con decenas y con unidades. Si el alumno, por ejemplo, tiene que representar la suma o tiene que realizar la suma de 42 por un lado más 27, lo realizaría de la siguiente manera. Preparamos en una bandeja los 42 palillos y en la otra bandeja los 27 palillos. La forma que tiene el niño de trabajar solo y únicamente con palillos sería sumar o transferir una cantidad a la otra. La suma, el aprendizaje de la suma se ha hecho como suma, como concepto de juntar cantidades, con lo cual tendríamos que juntar los 27 a los 42 o los 42 a los 27. Eso es una decisión que tiene que tomar el propio niño, dependiendo también del contexto del problema en el que estemos trabajando. Si yo tengo 42 euros y mi hermano tiene 27 euros, ¿cuántos euros tenemos entre los dos? Aquí da lo mismo pasar el 42 al 27 que el 27 al 42. Si, por ejemplo, vamos a pasar el 27 al 42, el alumno puede, en primer lugar, pasar las 2 decenas. Aquí ya tendríamos 20, 30, 40, 50, 62 euros. Y en la hucha de mi hermano quedarían todavía los 7 euros que no he tocado para nada. Aquí entran en juego los amiguitos del Yedel, como he hablado anteriormente. Si tengo 2 palillitos sueltos, lo normal que el alumno va a hacer es intentar buscar una decena. Si en este caso no puedo encontrar la decena, lo que hará el niño es juntar todos los palillitos y contará todos los que tengo en esta bandeja: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69, que sería el resultado de la operación. En este caso hemos realizado una suma sin llevada, pero con la ayuda de nuestros palillitos. Vamos a hacer otra suma. En este caso vamos a sumar 44 más 27. En este caso ya sí sería una suma con rebasamiento de decenas y el alumno tendrá que completar, los amiguitos del 10, completar una decena nueva. En este caso vamos a hacerlo en el otro sentido para que veamos la otra forma de realizarlo. En vez de sumar al 44 le sumamos, al 44 le sumamos los 27, le vamos a sumar los 44 al 27. Si pasamos primero las 4 decenas, ya tendríamos aquí 60 y 7 palillos. Y ahora el alumno tendría que sumar los 4 que me quedan de los 44. Si me quedan aquí 4, lo que buscará el alumno, cuántos me corresponderían a los amiguitos del 10. Si aquí tengo 7 palillos, el alumno lo que hará es coger 3 palillitos para formar una nueva decena. Y así es mucho más fácil y contamos con una mayor facilidad. Ya tendríamos en esta bandeja 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y por último pasamos el euro de mi hucha a la de mi hermano, con lo cual tendríamos en total 71 euros. Este sería el primer paso del primer nivel de secuenciación que se enfrentaría el alumno en primero de primaria, que sería hacer sumas tanto sin llevadas como con llevadas, sin rebasamiento de decena, con rebasamiento de decena, solo con material manipulativo, con tabla del 100 y con apoyo del material visual. Bueno, a partir de esta primera nivel de secuenciación que hemos visto con material manipulativo, el siguiente paso sería que en primero de primaria, en torno al segundo trimestre, tercer trimestre, el alumno pasa de esta manipulación de estos palillos y bandejitas a pasar a trabajar la suma ya en un formato escrito. Pero antes de pasar únicamente al formato escrito, en el que no tiene ninguna referencia, el alumno va a seguir trabajando con su material manipulativo. Con lo cual, cuando el niño introduzcamos en la clase el algoritmo de la suma en rejilla, el alumno, si tiene que realizar la suma de 46 más 27, lo primero tendrá que representar estas cantidades en sus bandejitas,
en este caso 46 palillos por un lado y 27 palillos por el otro lado. En sus bandejitas ya quedarán representadas estas dos cantidades de las que vamos a trabajar en el problema. 46 que tenemos en una bandeja y 27 que tenemos en la otra bandeja. En este segundo nivel de secuenciación el alumno va a seguir realizando la suma en sus bandejitas, pero los va a ir resolviendo y escribiendo en la rejilla. Estas primeras experiencias normalmente se hacen en pizarra, los alumnos con sus bandejas, y la maestra o el maestro va escribiendo los pasitos que van dando en la rejilla. Con lo cual, si el problema que vamos a formular en este caso sería, tengo 46 cromos y he ganado o he cambiado 27 cromos más, ¿cuántos cromos he conseguido en total? Con lo cual el alumno tendrá que sumar 46 más 27. Si por ejemplo el 27, los palillos que tenemos en la bandeja del 27 los vamos a pasar a la bandeja del 46, el alumno puede ir decidiendo qué pasos ir dando en cada uno de los niveles. En un primer momento el alumno podrá decidir pasar los 20 palillos, los 20 cromos a la bolsa de cromos que ya él tenía. Como hemos pasado 20, en esta columna vamos a escribir esos palillos que van pasando de una bandeja a otra. Con lo cual el alumno ya en la primera bandeja tendrá 66 palillos que representan esos 66 cromos con los que ya tiene en su bolsa. Y de los 27 cromos que ha ganado, le quedan por ganar todavía, o que se ha comprado, le quedan por comprar todavía 7 cromos. De estos 7 cromos que queda todavía por pasar, de estos 7 palillos, el alumno lo normal que haga en este nivel será buscar el amiguito del 10 para formar una nueva decena. Si tengo 6 palillitos, que son las 6 unidades que tengo aquí sueltas, lo normal que haga el alumno, si hemos trabajado bien el concepto de decena, es sumar 4 más y ya sumo y completo esa nueva decena que he formado. Con lo cual el alumno ya tendrá en la primera bandeja, como he pasado 4, ya tendrá en la primera bandeja 70 palillos, 7 decenas que representan los 70 cromos con los que cuenta ya el alumno. Y por último tendré que pasar los 3 palillitos que me quedan aquí sueltos. El alumno pasa los 3 palillitos, lo apunta en su columna correspondiente, en su celda correspondiente y cuenta todos los palillos que ha acumulado en la primera bandeja, que representa la cantidad de cromos en total. Y en la segunda bandeja no tenemos ningún palillo, con lo cual ya no consigo más cromos en este momento. La resolución de la operación, el problema se resolvería, la solución sería tengo 73 palillos en total. De aquí, de este algoritmo por escrito, es importante que presentemos preguntas intermedias. Las preguntas intermedias se le puede preguntar al alumno, se le puede cuestionar, por ejemplo, cuando tenía 70 cromos, ¿cuántos cromos había ganado ya? Había ganado 24 y ¿cuántos me quedaban por ganar? Me quedaban por ganar 3 cromos. Cuando había ganado 20 cromos, ¿cuántos cromos tenía ya acumulado? Tenía acumulado 66 cromos. ¿Y cuántos me quedaban todavía por ganar? Me quedaban por ganar 7 cromos. Es decir, esta sería la forma de comprobar que el alumno está entendiendo paso a paso toda la resolución del problema, siempre atendiendo al problema que nos hemos inventado en un primer momento. Este sería la resolución, la forma de resolver el algoritmo por escrito de la suma, pero en este nivel hemos trabajado con el apoyo del material manipulativo de los palillos. Por último, el último nivel en el que trabajará el alumno, probablemente a final de primero de primaria y otros alumnos en segundo de primaria, será ya trabajar las sumas solo con la rejilla, sin el apoyo de ese material manipulativo. Si, por ejemplo, vamos a sumar 578 más 491, lo primero que el alumno se tendrá que inventar un problema. Si tengo hay 578 niños en el colegio en el que yo voy y 491 en el colegio más cercano, ¿cuántos alumnos hay entre los dos colegios? El alumno en este caso tendrá que sumar los niños que hay en mi colegio con los alumnos que hay
en el colegio vecino, en el colegio de al lado. Aquí ya, cuando estamos trabajando con centenas, ya no estamos trabajando en este nivel con apoyo de palillos porque el alumno ya ha interiorizado ese proceso que hemos hecho anteriormente a nivel concreto, a nivel manipulativo y ya es capaz de trabajar aquí en un nivel abstracto. Aquí el alumno, si por ejemplo vamos a pasar a ir sumando los alumnos del colegio de al lado, podremos sumar directamente, por ejemplo, 400 alumnos. Se puede sumar más o se pueden sumar menos, es decir, el alumno es el que decide cuántos pasos dar. Tendremos ya 978 alumnos y aquí quedarán de sumar 91 alumnos. Aquí en este caso podemos sumar, por ejemplo, directamente 90. Con la ayuda de los amiguitos del 100 que hemos hablado anteriormente, el alumno podrá sumar 100 y le quito 2. Si yo le quito, 100 y le quito 10. Si le sumo 100, ya tendré 1078, pero como le tengo que quitar 10, 1068. Y en un solo paso ya somos capaces de sumar esta cantidad de 90. Y el último alumno se lo sumo y ya tendré 1069 alumnos entre los dos colegios y en el cole de al lado ya no tengo nada más que sumar. Como veis, en 3 pasos hemos podido resolver la operación, pero habrá algún alumno que en un solo paso pueda resolverlo u otros alumnos que necesiten dar 3, 4 o 5 pasos más. Lo importante de esto, como hemos dicho en la presentación, en la primera parte de la presentación, es que el alumno va a tener la libertad de hacer más pasos o realizar menos pasos dependiendo del nivel y el ritmo de aprendizaje de cada uno de los alumnos.